Cuernavaca, soy de Cuernavaca, que nos va a hablar sobre pinceles de curvas en superficies complejas. Exacto, muchas gracias. Pues les voy a hablar de un problema que tiene una parte vieja de la historia y una parte nueva ahora con parte de lo que dijo Arturo sobre curvas genéricamente reducidas, nos da esperanzas para resolver más cosas. Así les voy a explicar de qué se trata. O sea, primero voy a trabajar sobre una superficie que vive en Cn, es una superficie, y en realidad lo que me interesa es esta superficie cerca de un punto, o sea, un germen de superficie compleja, ¿no? O sea, mi problema es local, no quiero ver una superficie como va en todo el espacio afín, solo cerca de un cierto punto, ¿no? Entonces, típicamente, el ejemplo de las cosas que me interesan son singulares, x2 menos y2 menos z3, esta es una superficie que podemos visualizar de esta forma, es una superficie compleja con un solo punto en el origen, un solo punto singular en el origen. Entonces, ¿qué quiero hacer con estas superficies? Quiero estudiar lo que llamamos pinceles de curvas sobre las superficies. Entonces voy a tomar dos funciones, o sea, estas dos funciones, f y g, que van de S a C, cada una, y quiero estudiar las combinaciones lineales de ellas y buscar el lugar de ceros, ¿no? Cada combinación lineal me va a definir una curva sobre la superficie y voy a tener una familia de curvas. ¿Okay? Voy a exigir una condición que el lugar de ceros de f con el lugar ceros de g en la superficie sea nada más el cero, ¿no? Esto algebraicamente se traduce por decir el ideal generado por f y g es un ideal primario por el ideal maximal. Pero geométricamente estoy buscando dos funciones cuya cero común sea nada más el punto. Entonces, vamos a visualizar la superficie de una forma más sencilla como así. Tengo el lugar de 0 de f y tengo el lugar de 0 de g. Dos curvas. Y voy a tomar las combinaciones lineales y estas combinaciones lineales me van a definir un montón de curvas. Que todas van a tener el 0 como lugar común. Y eso es el pincel. ¿Sale? Entonces, es una familia de curvas que pasan todas por el 0. Cerca del 0. Lejos ya no sé qué les pasa, pero no me interesa. Yo quiero solo hacer el zoom cerca del 0. Y entonces queremos comparar estas curvas. La idea es en qué la variación de la alfa y la beta pueden impactar algo sobre estas curvas. Este algo, para hacerlo más sencillo, lo vamos a limitar a la topología. ¿De qué manera cambiaría la topología de las curvas en función de la alfa y la beta? Pues como pasa muchas veces en geometría algebraica y en singularidades, genéricamente el comportamiento es lo mismo. O sea, por alfa, beta genéricas van a tener el mismo tipo topológico. Para algunas, ya no. Y la pregunta es, ¿qué tienen de especial estos valores, las alfas y betas especiales, que me dan un tipo topológico diferente? Entonces, para hacerlo, tenemos una primera preocupación. O sea, para estudiar familias de curvas en particular, pues en geometría algebraica nos sirve mucho verlas como fibras de algún morfismo. La familia, verla como tengo una función y tengo las fibras de esta función y me determinan la familia. ¿Cómo lo puedo hacer aquí? Pues si quiero ver las funciones tal de que esto es 0, pues debería definir de una cierta manera una función que sería f sobre g, y si tengo f sobre g igual a a sobre b, pues esto es equivalente a bf menos ag igual a 0, ¿sí? Entonces, si logro definir, ¿lo hice bien? Sí. Si logro definir la función f sobre g, las fibras son cerca de lo que sí quiero. El problema es que f sobre g no es una función bien definida, porque tengo lo que llamamos típicamente una indeterminación en el punto 0. En el 0 tengo 0 sobre 0, y 0 sobre 0 pues puedo hacer lo que quiero aquí, no siempre voy a poder levantar la indeterminación. Entonces esta función está mal definida, no está definida sobre el 0.
Y entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues hay que hacer lo que solíamos hacer de pequeños, cuando teníamos límites que daba 0 sobre 0, y nos decían hay que levantar la indeterminación. Pues levantar la indeterminación en geometría, hay un método canónico que es la explosión. Vamos a explotar el ideal generado por fg. ¿En qué consiste eso? Voy a tomar aquí la función que va de S menos el 0 a, vemos aquí, que a un punto X le voy a asociar, pues en lugar de pensar en f sobre g, podemos pensar, eso es lo mismo que pensar en la función f2 puntos g, que es la función proyectiva, ¿no? Que la voy a definir de esta forma. Agarro un punto, le voy a mandar a f de x, g de x. ¿Sí? Este es un punto proyectivo que vive en P1, y esta función está bien definida sobre S menos el 0, pero no está definida sobre el 0. Se la llamo lambda, y voy a tomar ahora la gráfica de lambda. La gráfica de lambda vive en S cruz P1, y sí puedo tomar la cerradura, recupero el 0, y esto es lo que vamos a llamar la explosión de la función fg o el ideal fg. Y esto va con un mapeo que es inducido por la primera proyección a S, y esto es la explosión. Es comparable a lo que hizo Daniel sobre la modificación de Nash. La modificación de Nash también es una cerradura de gráfica y es también una explosión de algo. Es problemático ahí decir qué es exactamente, pero sí es explosión de algo. Y aquí estamos haciendo la explosión de un ideal generado por dos elementos. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo es, tengo un problema para decir qué vale esto en el 0, porque es 0, 2.0, eso no existe en el proyectivo, pero al tomar la cerradura estoy calculando todos los límites posibles y los separo y ya evito el problema, ya no tengo el problema de la definición. ¿Eso cómo se ve aquí? Tengo este espacio, voy a hacer la explosión, me va a dar lo que llame SFG, esto vive en S cruz P1 y va con un mapeo. Ahora ya lo que me interesa es el P1, que me induce un mapeo aquí, y las fibras de este mapeo las puedo comparar con las funciones. O sea, esto en casos buenos los puedo comparar. Voy a explicar. Bien, entonces voy a hacer un poco de historia. Hasta el caso sencillo es primero, o sea, el primer caso es si S es igual a C2, ¿no? Si trabajo sobre el plano, mi superficie es una superficie no singular, estoy cerca del punto al origen y tengo dos funciones f y g sobre la superficie y quiero estudiar el pincel general. Entonces, este caso ha sido estudiado por Le Dung-Trang y Weber-Claude en los 90s, creo que está publicado en Enseignement Mathématique. Y entonces lo que hacen en este caso es, están en C2 y tienen el pincel generado por dos funciones. Hacen lo mismo, resuelven, explotan el ideal fg y tienen una superficie. Y en este caso la superficie es bonita porque esta superficie SFG está definida por la ecuación f T2 menos G T1 con T1, T2 coordenadas homogéneas en P1. ¿Okay? Las coordenadas homogéneas de P1, ¿no? O sea, en este caso, si tomo FG, dos funciones cuyas ceros se intersectan exactamente en el 0, explotar este ideal, en este caso, es una explosión sencilla y sé calcularla y me sale eso, ¿no? Entonces, cuando tomo la proyección a P1, esta de la que estoy hablando aquí, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy fijando T1 y T2. Exactamente lo que estoy diciendo. Si tomo un punto P1 es T1, T2. Lo estoy fijando. Y al fijarlo estoy diciendo que estoy fijando el elemento del pincel. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es exactamente desplegar el pincel. Tenía un pincel, todas las curvas que pasaban ahí, pues exploté
el ideal FG que está soportado en el cero, en el punto. Al explotar este punto, lo que hice es desplegar el pincel. Y lo que tengo aquí es exactamente las curvas. Y puedo probar que cada una de esas fibras es isomorfa a la fibra que tengo aquí. Al elemento del pincel. Aquí no era fibra, es el problema, ¿no? Entonces aquí sí son fibras, ya tengo exactamente lo que quería. Lo que dije al origen es que para estudiar este tipo de curvas nos gusta verlos como familia de curvas y aquí, ahí están, ¿no? Sí. Entonces, esto se puede extender al segundo caso, que es S normal. A ver, normal, ¿qué significa? En dimensión 2, esto es equivalente a singularidad aislada y pues el anillo o S0 es una palabra que ya usó Arturo Cohen-Macaulay, que significa que, o sea, a ver, en dimensión 2 decir que este anillo es Cohen-Macaulay significa que puedo conseguir una función que no sea divisor de cero y otra función que no sea divisor de cero en el cociente. ¿Sí? O sea, es un problema de divisores de cero que hay forma de tener algo más que divisor de cero en una cierta profundidad, ¿no? O sea, tomo uno no divisor de cero, cociento por él, y en el cociente tengo otro que no es divisor de cero. Parece trivial, pero hay casos, en toda la serie de ejemplos que dio Arturo, ahí nada es Cohen-Macaulay, ¿no? En la serie de ejemplos que dio, ¿no? Aunque sean sencillos, ¿no? Va, entonces, en este caso también hay un trabajo hecho, pues yo en los 98, y luego Bondil en el 2002, estudiamos este caso, o sea, lo mismo pero con superficies normales, y entonces la situación se estudia de la manera siguiente. Voy a hacer un diagrama, y entonces lo que uno hace es, tomamos la superficie, ahora ya estoy en la superficie normal, el pincel generado por FG, vuelvo a explotar, voy a tener aquí la superficie SFG, que es una superficie con un P1, y entonces aquí tengo los elementos del pincel, a lo mejor uno es singular, ¿no? Entonces queremos justamente ver que son estos que cambian el aspecto de la curva. Entonces lo que se hace en este caso es, se puede normalizar, uno llega a una superficie SFG barra, normal, o sea, normalizando esta situación podemos ampliar los divisores y luego podemos resolver la singularidad. Y aquí tengo ya una superficie no singular con muchas fibras etcétera, y luego ahí tengo las fibras. Entonces el punto es que ya viviendo aquí estoy regresando a la situación original, donde tengo una superficie no singular y en cada punto voy a tener estas curvas que se levantan y ahí las puedo estudiar y puedo generalizar lo que se sabía aquí a este caso. Lo puedo bajar a una situación más sencilla, hacerlo ahí es equivalente a estudiar tengo aquí una familia de curvas, este es el P1, ¿no? Es lo que teníamos ahí, ¿no? La familia de curvas, y estudiar los puntos donde cambia la topología, los valores que van a ser aquí, es exactamente estudiar X singularidad cerca de un punto. Entonces, estudiar la trivialidad topológica, porque es lo que me interesa, yo dije que lo que me interesa es cuando cambia la topología, estudiar los puntos donde tengo trivialidad topológica, es exactamente lo que necesito para decidir cuándo cambia. Y esto llegamos a caracterizar. O sea, el punto no es exactamente cómo se caracteriza, sí hay una respuesta, se puede caracterizar. Y pues hasta ahí llegó la situación.
Entonces, ahora yo quiero regresar a una superficie general. No quiero normal, ¿no? ¿Y la resolución que tomas de la superficie es una resolución especial que también toma en cuenta la familia que está ahí metida? La familia ya está aquí, o sea, estoy resolviendo esto. Ya cuando resuelvo esta superficie, ya estoy diciendo que la familia de curvas está separada. Entonces ya lo tomé en cuestión, por eso no tomé una resolución primero. O sea, si quieres lo puedo ver al revés. Resuelvo la superficie y levanto el pincel, aún voy a tener puntos bases. Tengo que explotarlos. Y si los exploto ya llego a esta. Esta es la que quiero. Pero cuando la elegí ya factorizando por esta explosión, ya pedí que respete que ya no haya puntos bases de la familia. Para que la función f sobre g esté bien definida ahí. Es lo que necesito. ¿Sí? No sé si respondí bien a tu pregunta. Pues... Entonces, yo quiero pasar a una superficie no necesariamente normal. Entonces, ¿qué pierdo cuando pierdo normalidad? Pues una de dos o las dos a la vez. Puedo no tener singularidades aisladas y puedo no tener Cohen-Macaulay. Vamos a empezar con qué significa perder Cohen-Macaulay. Si pierdo el Cohen-Macaulay, aquí no voy a tener una sucesión, o sea, digo la palabra para los que la conocen, lo explico, no voy a poder tener una sucesión regular de longitud 2. Esto es no Cohen-Macaulay. Esto significa que f o f es divisor de 0 o si no lo es, g es divisor de 0 en el cociente. Y por lo tanto, pierdo esta propiedad. La explosión no está dada por el producto en cruz. Nunca, cuando no es Cohen-Macaulay. ¿Sí? Y entonces, si tomo el producto en cruz, voy a tener algo más grande o diferente de la explosión. O sea, algebraicamente, geométricamente va a ser lo mismo. O sea, el dibujo va a ser lo mismo. Pero este producto en cruz me define una componente encajada, debo eliminar esta componente encajada, etc. O sea, es la primera complicación, ¿no? La explosión no está dada por el producto en cruz. Pero igual y la puedo ver siempre, va a vivir en S cruz P1 y la puedo comparar con el producto en cruz y puedo entender cómo son las fibras. Entonces, esta es una primera parte que uno puede entender. El otro problema es, si empiezo con una superficie que no es Cohen-Macaulay, hago la explosión, y eso la verdad seguimos sin tener respuesta. Esta superficie sabemos que no puede, o sea, genéricamente va a ser Cohen-Macaulay en un punto genérico, pero la pregunta es, ¿en algunos puntos podría dejar de ser Cohen-Macaulay? No supimos ni construir un ejemplo, ni construir un ejemplo donde así es, ni probar que nunca pasa, ¿no? Y entonces la pregunta natural, ¿estos posibles puntos impactan? ¿Van a ser algo significativo en términos de los puntos que cambian la topología? Entonces, esta era la primera pregunta. A ver, aquí explico que, caso general, esto es la tesis de Gonzalo Barranco. Y entonces la pregunta es, ¿cómo impactan estos posibles puntos donde aquí ya no son, la superficie no es Cohen-Macaulay? Y si sí o si no, y qué ejemplo hay, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es, puedo no tener singularidades aisladas. Entonces, al no tener singularidades aisladas, voy a tener mi superficie, y en la superficie más allá del pincel, tengo una curva que es la curva del lugar singular, que puede tener varias componentes. Esta curva va a pasar aquí, por algunos puntos. Pregunta, ¿esta curva impacta? ¿Significa algo? Este punto, por ejemplo, ¿sería un punto, un valor especial por tener la curva del lugar singular que pasa por ahí o no? Y ahí tuvimos ejemplos donde sí y ejemplos donde no. Luego, ¿cómo resolvió esto Gonzalo? Pues lo que hizo es el siguiente. Primero,
Al tomar la superficie, que ya no es normal o no necesariamente lo es, vamos a regresar al caso que conocemos de superficies normales. Entonces, existe un procedimiento que se llama normalización. Pues vamos a normalizar la superficie. Voy a tener una superficie, la voy a llamar S1, ¿no? Es una superficie normal. En esta superficie S1 tengo las dos funciones f y g, las puedo levantar. Me van a dar unas funciones f1 y g1. Entonces aquí tengo un pincel definido por estas funciones. Para simplificar, vamos a suponer S irreducible para que la preimagen del 0 sea solo el 0. ¿Sí? Y luego pegamos y todo funciona bien, ¿no? Entonces, aquí tengo una superficie, sobre esta superficie tengo las dos funciones levantadas, f1 y g1, que son f compuesta con n y g compuesta con n. Estas son dos funciones aquí que me van a definir un pincel. Este pincel lo sé trabajar, pues lo voy a explotar. f1, g1. Me va a dar una superficie con un p1 adentro. Esa la voy a llamar S2, ¿no? ¿Sí? Bien. Aquí ya sé trabajar, porque es lo que hicimos yo, Ley y Bondi, ¿no? Entonces, en esta parte tengo el mapeo, este que va al mismo P1, perdón, no va así, sino va acá. Este que va a este P1 y ahí se hace hacer X singularidad y sé determinar los puntos malos, etc. Los sé caracterizar. Bien, ahora ¿qué sabemos? Esta superficie no es necesariamente normal. Si la normalizo, pues voy a obtener exactamente esta. La normalización de esta superficie uno puede probar que es esta. Entonces ya junto las cosas y puedo estudiar mi caso usando esto. Y ahí van los resultados. A ver, aquí también uno puede probar que tengo un morfismo entre estos dos. No es un isomorfismo, pero sí este domina. Entonces esto lo voy a llamar pi, ¿no? Bien, entonces la primera cosa que prueba Gonzalo es, si tomo un punto, o sea, los puntos especiales, lo que estoy buscando son valores, ¿no? Son elementos de P1, tal que al tomar la fibra me da una curva del pincel y quiero decir que esta curva tiene la topología que cambia. Entonces son elementos en P1. Entonces, un elemento eta en P1, tal que vamos a llamar este pi1, este mapeo, ¿no? Tal de que pi1 menos 1 de eta es una curva especial. Es especial por pi. O sea, ¿qué estoy diciendo? Si tengo aquí un valor eta, este eta me define una curva aquí. Esta curva es un elemento de este pincel en superficie normal. Sé checar si es especial o no. Si esta curva es especial, pues tomar la preimagen. No, a ver, necesito un tercer nombre, perdón. Pi2. Este es el P1. Y este es pi2, y aquí es especial para pi2. ¿Sí? Esta curva aquí en este pincel va a ser especial. Esta es la primera prueba que hace, y la verdad es solo cazando homeomorfismos en este diagrama. En particular,
lo que dice es, no le importa si este punto sea un punto donde la superficie deja de ser Cohen-Macaulay. Independientemente de que sepamos probar que existen o no existen, no sabemos, pero caso que existe, no importa. ¿Okay? Esta es como la primera sorpresa que nos llevamos. Luego, falta algo, ¿no? Así lo que está diciendo la primera parte es, cualquier cosa especial aquí, seguirá siendo especial acá abajo. Ahora, ¿qué pasa con esta curva? La curva singular, que aquí la veo, aquí la curva singular ya no significa nada, porque al normalizar ya la pierdo. La curva singular aquí en la superficie ya solo me queda el punto, entonces no impacta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la curva singular aquí? Entonces ahí va la siguiente etapa, la segunda parte del teorema, por la cual necesito definir algo. Rapidito, espero. Entonces voy a tener mi superficie S y tengo mi lugar singular que tiene dos componentes y normalizo. Entonces la normalización es un isomorfismo fuera del lugar singular, pero es un mapeo finito. Entonces, sobre cada componente de mi lugar singular es un morfismo finito que va a tener un grado. Entonces, en algunas componentes voy a tener un grado 1, en otras componentes voy a tener grado mayor que 1. O sea, lo que estoy diciendo es que posiblemente una componente se levanta en varias y otra se levanta en 1. Entonces, si esta componente se levanta a 1, la voy a llamar una componente 1 a 1. Si esta se levanta en R, la voy a llamar R a 1. No necesariamente hablo de componentes, puede ser una sola componente, pero con un grado R a 1. Entonces, unas son R a 1 y otras son 1 a 1. Entonces, la otra parte que prueba es si eta pertenece a una componente del lugar singular R1, entonces eta es especial si y solo si R es estrictamente mayor a 1. O sea, lo que está diciendo es, puedo tener dos situaciones aquí, este punto y este punto. Si este punto de intersección corresponde a una componente que se levanta en R puntos con R mayor estrictamente a 1, entonces el punto de intersección a fuerzas es especial. O sea, su imagen en P1 sí que. Si es un lugar, una componente que se levanta homeomórficamente, pues entonces la topología no va a cambiar. O sea, esta componente del lugar singular nunca va a impactar la topología. Y por lo tanto, no va a generar nada y por eso el sí es solo sí. Entonces, esa es la forma que ha encontrado Gonzalo para generalizar al caso de superficies no necesariamente normales, lo que se sabía para superficies normales. Y hay algo pendiente por hacer, que es, entonces en general hay una forma de codificar la topología de curvas en superficies no necesariamente normales. Eso puede ser un trabajo ambicioso. En el caso normal es un trabajo famoso de Walter Neumann sobre la forma de codificar la topología de las curvas gracias a la gráfica de resolución, y ahora estamos viendo cómo generalizar esto a las superficies no necesariamente normales. Pues esto es lo que quería contar. Gracias. Aparte de decirte dónde cambia la topología, te decía qué tan amplia es, por ejemplo, en este caso, la singularidad. Y ¿sabes cuántos puntos puede haber? ¿Es un número finito? El número es finito, esto sí, porque es sobre un compacto, así tengo un número finito de puntos donde se cambia la topología. Podemos determinar estos puntos en función de esta normalización. O sea, eso podemos decir, porque técnicamente la parte que salté
es los puntos que sí van a ser especiales son los puntos singulares de la superficie y los puntos de ramificación de la restricción de la normalización al divisor excepcional. ¿Sí? Entonces puedo calcular esto de una cierta manera en cada ejemplo. No tengo una fórmula que me diga esta es la cota, pero a lo mejor se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué tan fea? No sé, hay que encontrar la forma de medir. Lo único que hacemos es el número de Milnor. Entonces a lo mejor podemos decir el número de Milnor salta de tanto, ¿no? Esa es una forma de medir qué tan fea se cambia la topología. Gracias. A ustedes.